SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. Hola, muy buenos días. El PIB prepandemia, se lo vuelvo a reiterar, es que usted dice cada cosa en directo, que nada, que el PIB va fenomenal y vamos de últimos con Chequia. De últimos con Chequia. Fijo. Pero, señor Estamos Sánchez, liderando el crecimiento la renta económico per cápita es la misma que en el año 2007. Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019. No es cierto. Usted sabe que No es tenemos cierto, señor menos... Fijo. Bueno, no es cierto la EPA, no es cierto Eurostat, no es cierto nada. Mire, horas trabajadas, menos horas trabajadas. No es verdad tampoco. Pero, señor Sánchez... Es que hemos creado más empleo, más autónomos. A mí me gustaría que me dejasen trabajadas. hablar, si no le importa, porque yo le dejo a usted. Es que yo le propongo que se tranquilice. Yo estoy tranquilo. Y le digo, las horas trabajadas son menores este primer trimestre del año 23 que el primer trimestre del año 2019. No es cierto, es mentira, déjeme hablar. Esas podrían ser las 3 frases más repetidas anoche en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El único que veremos, si nada cambia antes de las elecciones. El debate fue bronco, embarrado, en algunas ocasiones ininteligible para el espectador e inútil si los que buscaban los ciudadanos eran propuestas y contraste entre ellas. Empezaron hablando de economía y la economía fue sobre todo una enumeración de datos del candidato del Partido Popular, que en algunos casos eran inexactos y en otros directamente falsos. No acertó ni en la comparación de los datos de creación de empleo, ni en el número de autónomos, ni en el precio de la energía. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. El bloque económico se resumió al final en un intercambio de reproches y de constantes interrupciones. Tampoco el presidente del gobierno pudo lucir la gestión de su ejecutivo y sobre la mesa se quedaron los datos incorrectos que enumeró Feijóo, datos que ha ido contrastando durante la noche el jefe de economía de la SER, Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. En el debate se permitían mentiras económicas como esta. Usted ha sido el tercer presidente del gobierno de España que menos empleo ha creado. No es cierto. Ha creado más empleo el presidente Rajoy, ha creado más empleo el presidente Aznar. Rajoy creó 1.191.000 puestos de trabajo. Sánchez lleva creados 1.500.000. Son casi 300.000 empleos más que Rajoy. Pero esa idea volaba como volaba esta. 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA que en el último año. Bueno, En el último año la variación absoluta es de 13 autónomos más. Son pocos, pero son más, no 43.000 menos. Y desde el comienzo de la legislatura hay 77.000 autónomos más, no menos. La excepción ibérica, pues mire, la excepción ibérica no la voy a derogar yo, la va a derogar la Unión Europea. ¿Qué dice? La última, la del precio de la luz. España va a pagar hoy 110 euros megavatio hora. Francia va a pagar 115, 110 igual que España va a pagar Alemania. Italia va a pagar 127. Que en es que España dice unas ha cosas y subido la además luz dice un con un 40% y estamos pagando un 20% más que en la Unión Europea. Así que los precios están en línea con los de la Unión. ¿Dónde llega el cinismo? Lo que se dijo en el debate y lo que dicen los números no termina de casar. También chocaron los candidatos por sus pactos, sus socios, por Marruecos, por la oferta de Feijóo de que gobierne la lista más votada. Por Bildu, por Vox, por la igualdad y por la violencia machista. Señor Feijóo, todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad, y también con el colectivo LGTBI, que está siendo amenazado por Vox y sus gobiernos con el Partido Popular, tienen el sello del Partido Socialista. Señor Sánchez, no dé lecciones de esto. Yo no doy lecciones. Debería usted de callarse un poco. Usted pasará a la historia por el presidente del gobierno que firmó en el BOE la ley del solo sí es. ¿Sabe quién ha puesto la política de vivienda? Hay un pacto, lo tengo aquí, si usted no lo tiene, firmado por Bildu y Esquerra Republicana. Ya estamos con Bildu. Iba a sacarlo usted pronto. Bildu es su socio. Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Supervox. Una cosa es presentarse a las elecciones y otra cosa es cumplir con la Constitución, que es lo que no hace el señor Abascal. Fíjese, en su programa electoral va contra al menos 25 artículos de la Constitución. Vaya. A la espera de ver cómo ha podido condicionar este debate y la intención de voto de los españoles, hoy el tracking diario de 40DB para la serie El País refleja cómo el Partido Socialista sigue recortando la distancia con el Partido Popular. El PSOE ya estaría a un punto de los populares. El PP seguiría siendo la fuerza más votada, pero pierde 2 escaños que van a parar al PSOE. Por tanto, la suma PP-Vox se queda ahora en 167 diputados, según esta encuesta, a 9 de los 176 que marca la mayoría absoluta. La ultraderecha sería tercera fuerza, se recupera 2 décimas, Sumar pierde 5 décimas en la intención de voto y 1 escaño. Es martes, es 11 de julio. He cumplido la Constitución toda mi vida. No es verdad, yo niego la mayor. Usted lleva secuestrando durante 5 años
usted y su partido, el Consejo General del Poder Judicial. Usted tiene un caos en la justicia. Se han puesto en huelga todos los empleados de la justicia, incluidos jueces, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, señor Feijóo. Usted tiene 6.000 millones. 4 años y medio lleva bloqueado el Poder Judicial por la falta de entendimiento político y por las excusas del Partido Popular para retrasar el proceso. Y aprovechando que el tema salió anoche en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, hemos querido comparar hoy qué proponen los principales partidos en sus programas electorales sobre regeneración democrática y justicia. El análisis es de Pedro Jiménez. El PSOE se compromete a promover el cumplimiento de la Constitución para renovar el Poder Judicial, pero sin mencionar la reforma del sistema de elección. Otras medidas son las de hacer obligatorios los debates electorales o reforzar el pacto antitransfugismo. Sumar defiende el actual sistema de elección de los vocales, pero con paridad en el órgano de gobierno de los jueces. El PP y sus socios de Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos plantean una enmienda a la totalidad del gobierno Sánchez con muchas coincidencias: ETA, memoria democrática, restringir los indultos o recuperar el delito de sedición. Del Consejo del Poder Judicial hablan de reformar el sistema de elección para que los jueces elijan a los jueces, pero ni una palabra de los más de 4 años que lleva en funciones. En materia de libertad de expresión también coinciden PP y Vox. Los de Abascal quieren librar a RTV de la politización y los de Feijóo anuncian sin concretar medidas para asegurar la independencia y la objetividad. Luego están las medidas rupturistas de la ultraderecha con el Estado autonómico, porque reclaman asumir las competencias de justicia, y con Europa, porque exigen la supremacía del derecho nacional frente al derecho europeo. Y en la crónica de pactos, Murcia. Que se encamina a una repetición electoral, como el Partido Popular y Vox no cierran un acuerdo de investidura en 60 días. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Fernando López Miras fracasó también en su segunda votación de investidura, porque no ha estado dispuesto a aceptar lo que pedía Vox para abstenerse: una vicepresidencia, 2 consejerías y derogar una ley del propio López Miras, la del Mar Menor. Y ahora lo que estamos escuchando son reproches mutuos entre el Partido Popular y Vox. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. La ultraderecha no se salió de su guión. Si el PP quiere su apoyo, tiene que darle las consejerías de Agricultura y Familia y la vicepresidencia regional, y así, de esta forma, Vox apoyaría a López Miras en una futura investidura. José Ángel Antelo es el portavoz de Vox. Nosotros vemos imprescindible que para que se cumplan las políticas de Vox, Vox debe de asumir la vicepresidencia y 2 de las 10 consejerías. Otras demandas pasan por derogar la ley que protege el Mar Menor, ampliar los regadíos y así hasta una docena de puntos en los que hablan de violencia intrafamiliar, seguridad ciudadana y ocupación de viviendas, puntos que el Partido Popular no acepta de momento. Tras este bloqueo, el PP ya empieza a hablar de repetición electoral. Fernando López Miras. Y será Vox el único responsable si hay que repetir elecciones en la región de Murcia. Y nadie quiere una repetición electoral, ni tan siquiera los votantes de Vox. Hay de plazo hasta el 7 de septiembre para elegir presidente, ya que si no tendríamos que volver a las urnas en la región de Murcia. En Baleares, aunque el PP gobierna en solitario, Marga Proens ha tenido que aceptar e implantar las exigencias ideológicas de la ultraderecha. A dins la Conselleria de Famílies y Afers Socials desaparece la Consellería de Igualdad y pasa a llamarse Familias y Servicios Sociales, un término por el que ha peleado Vox, y también se elimina la de Medio Ambiente. Las responsabilidades tanto de igualdad como de transición ecológica se reparten ahora entre otras consellerías. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 7 y 8 de la mañana, 6 y 8 en Canarias. El calor no va a dar tregua hoy. 12 comunidades autónomas siguen en alerta por temperaturas extremas. Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha están ahora en alerta roja y se esperan más de 40 grados esta tarde en todo el interior, el centro y el sur de la península. En las últimas horas hemos conocido el balance de víctimas del año pasado. Más de 11.000 personas murieron en España durante el verano de 2022 por las olas de calor, y en toda Europa la cifra de fallecidos superó los 60.000. Adela Molina. 11.324 personas fallecieron por calor en España entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022, según este estudio que publica la revista Nature Medicine. Solo Italia, con 18.000 muertes, ha tenido datos globales peores que España. En total, en toda Europa, el caluroso verano de 2022 dejó más de 61.000 muertos. La mayoría de ellos tenía más de 79 años, pero hubo casi 5.000 fallecimientos de menores de 65. También murieron más mujeres, aunque no está clara la causa. Los autores del estudio alertan de la urgencia de adaptar los planes contra el calor al cambio climático. Josep María Antó es uno de ellos. No estamos ya en el escenario en el que estábamos hace 10 años de, mira, ya estamos en ola de calor, ¿no? El verano pasado nos pasamos todo el verano con exceso de calor asociado a mortalidad. El estudio estima que los fallecimientos por calor en toda Europa podrían llegar a los 120.000 en 2050, el doble que ahora si no se actúa.
we need to remember that what we agreed in Madrid was a specific list of conditions that Este martes empieza la cumbre de la OTAN en Lituania, a menos de 400 kilómetros de Rusia. Y sobre la mesa no solo está el apoyo militar a Ucrania a largo plazo, sino también lo que comentaba ahora el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, la incorporación de Suecia en la Alianza. Turquía, a última hora de este lunes, finalmente levantó su veto. Siguiendo la cumbre está Beatriz Ríos. Un paso histórico que hace a los aliados más fuertes y más a salvo. Así anunció ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Turquía levantaba el veto que mantenía desde hace un año sobre la entrada de Suecia en la alianza. Erdogan se comprometió a llevar la decisión a la Asamblea Nacional tan pronto como sea posible. Una decisión que, dice Stoltenberg, es buena para todos. Es buena para Suecia, que se convertirá en un miembro de pleno derecho de la alianza. Es bueno para Turquía, que es un miembro de la OTAN que se beneficiará de una OTAN más fuerte. Y, por supuesto, es bueno para el conjunto de la alianza. Suecia y Turquía reforzarán su cooperación militar y en la lucha contra el terrorismo, tal y como exige Ankara, que arranca además el compromiso del primer ministro sueco de apoyar activamente el relanzamiento del proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Erdogan se reunió ayer también con el presidente del Consejo Europeo en este contexto para buscar oportunidades de revitalizar las relaciones de la Unión con Turquía. Y en Israel, el Parlamento ha dado un paso más en la tramitación de la reforma judicial para quitarle poder al Tribunal Supremo. La oposición denuncia que se está dinamitando la separación de poderes, informa desde la zona Pedro Javier Armengou. El Parlamento israelí ha aprobado en primera lectura una nueva ley que impedirá que los jueces invaliden las decisiones del gobierno. El texto forma parte de la polémica reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu, que busca someter el poder judicial al legislativo. Aunque la norma aún tiene que ser aprobada definitivamente, la oposición ha convocado un día de la ira en el que los manifestantes cortarán las principales carreteras, ocuparán el aeropuerto de Tel Aviv y protestarán masivamente en las principales ciudades de Israel. El proyecto de ley, que ha contado con los votos a favor de toda la coalición de gobierno y los votos en contra de la oposición en pleno, anula la llamada doctrina de la razonabilidad. Esta norma permitía que el Tribunal Supremo revocara decisiones gubernamentales, como nombramientos de ministros o políticas públicas, en base a si eran razonables o no. Según la oposición, el proyecto de Netanyahu eliminará de facto la separación de poderes en Israel y acabará con la democracia en el país. Nos vamos hasta Baleares, en Radio Mallorca está Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y hasta Andalucía, en Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días. Buenos días, Vamos Ángel. con algunas noticias que queréis contarnos del ámbito local, como el efecto de las algas y las medusas en las playas andaluzas y la interpretación que hace algún bañista o alguna bañista sobre esta invasión, Diego. Sí, algas y medusas, Ángel, que están complicando el baño de los turistas y también la pesca en estos primeros días del verano. Son propios estos días los reportajes de las televisiones por las playas del litoral, consultando a los bañistas, preguntándoles por esto, por el calor, por la masificación de las sombrillas y ahora también por las algas y las medusas. Pero en el informativo de A3 Media han encontrado a una bañista que no se baña por este motivo. Pues que no me estoy bañando por miedo con las merluzas. Por miedo a las merluzas. Merluza de pincho. Hay que decirle a esta señora que merluza de pincho no significa que pinche, sino que se captura con anzuelo, con palangre. Si yo veo una merluza en el agua, me tiro de cabeza. Cogértela y comértela. Y me la llevo a mi casa. Bauza, también una información que tiene el origen en la playa. Una chica que le robaron el implante coclear, que son esos aparatos para poder escuchar, se lo robaron del bolso, pero lo ha podido recuperar. Sí, una semana después, así que historia con final feliz. Laura es una chica de 14 años. En sus primeros días de vacaciones le robaron de dentro del bolso esos implantes. El mismo sábado consiguió recuperar uno que había encontrado un vendedor ambulante en la arena, pero lo puso en conocimiento de los compañeros del diario Última Hora y se inició una campaña de colaboración ciudadana y finalmente, 4 días después, también otra persona, un responsable del servicio de hamacas del Arenal, de esta playa, entregó a un encargado del chiringuito ese segundo implante que había encontrado entre la arena y que también les dio un alivio incluso económico, son cerca de 18.000 euros, así que fue un buen susto el que se llevó esta chica y además dice, dentro del bolso tenía el móvil, tenía la cartera, pero eso no desapareció. De hecho, encontraron luego los implantes, afortunadamente para ella. Hemos visto a jabalíes merodeando contenedores buscando comida en las ciudades y en los pueblos, pero como efecto del calor, Diego, cabras montesas que bajan hasta Ubrique, pero para mojarse con el riego de los jardines. Sí, fíjate que Grazalema, que es donde están estas cabras montesas, en el Parque Natural, es uno de los lugares donde más llueve de España durante el año. Pues las cabras están bajando al pueblo, a Ubrique, a refrescarse, a beber cuando salta el riego automático de los
los jardines, el olor a humedad las atrae, como nos han contado algunos vecinos en Canal Sur. Es una imagen muy bella, muy singular, pero las autoridades alertan, ojo, también del peligro de brotes de sarna y también de las posibles cornadas que se están produciendo. Hasta luego. Un beso. Adiós. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Literatura argentina, específicamente la obra de Mariana Trabacio. La propuesta es de Dani de la Fuente. Para mí el siglo XXI está siendo una especie de vorágine muy muy grande, con una zapping mental constante, ¿no? Con esto de las redes, el celular, el WhatsApp, ¿no? Se está perdiendo la noción del reposo, la lectura, por ejemplo. Hoy les recomendamos leer a Mariana Trabacio, escritora argentina, autora de las aclamadas novelas Como si existiese el perdón y Quebrada. Lo último lo publica la editorial Las Afueras, se titula Me verás caer, y aunque son un conjunto de relatos, están entrelazados. Como una serie de historias que de hecho se van hilvanando, ¿no? A lo largo del libro, y que terminan componiendo tal vez una familia de mujeres, ¿no? Un poco bizarra. Los cuentos los protagonizan mujeres que afrontan un momento de quiebre en sus vidas. Creo que hay una etapa de la vida donde uno hace a los 20, no sé, te pones a hacer, ¿no? Hay un punto de la vida cuando el horizonte ya no lo tenés tan lejos, donde vos parás, mirás para atrás y te preguntás qué fue lo que he hecho. Si tienen más de 20 años, seguro que se van a identificar con alguno de los trances que atraviesan los personajes. Y vamos a ser felices. Llegan a una altura de la vida donde asumen que eso no era más que un globito de colores que se les había vendido, y que con lo que son ahora tienen que ver cómo hacen para ser. Con un toque de realismo mágico, es un placer sumergirse en esta historia de historias, de búsqueda de la felicidad, azotadas por el agua indómita, por una naturaleza que no podemos controlar. Así es la fuerza de la literatura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.